vamos a hablar sobre los contratos de compra y venta, ¿no? Cuando hablamos de un contrato de compra y venta, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que un agente inmobiliario debe revisar para no ser estafado por un vendedor o por un comprador en una transacción? Muy buena pregunta, ¿no? Partiendo de lo básico, ¿qué es la compraventa, no? La compraventa es este contrato mediante el cual una persona, que es el vendedor, va a transferir la propiedad de un bien, mueble o inmueble, generalmente un inmueble, ¿no? A un comprador. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Obviamente, por la complejidad de esta operación, no puede que se generen distintos tipos de riesgo. ¿No? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las partes más importantes que tengo que yo priorizar en mi contrato de compraventa? Primero, tengo que revisar la partida del inmueble. ¿Qué significa eso? Tengo que ver que mi vendedor efectivamente sea el dueño, ¿no? Que no haya por ahí ninguna carga de gravamen, por ejemplo, una hipoteca, una anotación de demanda, una carga técnica, que no haya por ahí, por ejemplo, algún defecto, alguna diferencia en metraje, en dimensiones, que lo que está en la partida frente a lo que son el contrato, ¿no? Eso es lo primero, hacer lo que se llama un estudio de títulos, es decir, revisar completamente todos los documentos legales del inmueble, generalmente la partida, el CRI, ¿no? Para ver que todo esté en regla. Es lo primero que yo tendría que hacer. ¿Por qué? Porque obviamente lo más importante es saber qué estoy comprando, ¿no? Primero. De ahí, segundo, es tan importante como saber qué estoy comprando, es saber a quién le estoy comprando. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo le compro a una inmobiliaria, ¿no? Un departamento, por ejemplo, tengo que revisar que esa inmobiliaria tenga un buen historial, ¿no? Por ejemplo, puedo revisar en Indecopy a ver si esa inmobiliaria ha sido sancionada anteriormente por ejemplo, faltar alguna norma, algún deber frente a sus compradores, ¿no? Por ejemplo, por incumplir plazos de entrega, por entregar el departamento con vicios, ¿no? Etcétera. Puedo también, por ejemplo, revisar en Internet a ver si la persona ha sido sentenciada, investigada, para hacer una debida diligencia, como se dice. ¿No? ¿Qué tengo que revisar después? Tengo que revisar la forma de pago. ¿Cómo y cuándo se va a pagar? ¿No? Ahí lo que me conviene a mí, como comprador, ¿qué sería? ¿No? Que yo pague el 100% en una oportunidad, que debe ser a la firma de escritura pública, y contra la entrega a mí me den la posesión y las llaves y todo aquel demás atributo de la propiedad. No, cosa que yo pago, me desentiendo y todos vamos felices. No, eso me debería convenir a mí. ¿Y qué más tengo que ver? Tengo que ver que el medio de pago sea seguro y esté perfectamente determinado en el contrato. Como si tengo que poner la cuenta en la cual tiene que hacerse el pago y la forma en la cual tiene que hacerse el pago. Por ejemplo, si es con cheque de gerencia, transferencia interbancaria, letras de cambio. ¿Por qué? Porque finalmente, de cara a la ley, ya el pago solo se entiende hecho cuando se realiza en la forma establecida en el contrato. No, tanto es así que, por ejemplo, si mi contrato dice que me tienen que pagar en soles, yo si quiero, como vendedor, puedo negarme a que me paguen en dólares, ¿no? Tengo que revisar también si es que es una compra-venta cierta, ¿no? O de bien futuro. ¿Por qué? Porque si es una compra-venta de bien futuro, ahí hay un riesgo adicional. ¿Por qué? Porque estoy comprando algo que no existe en el presente, ¿ya? Que se entiende que va a existir con cierto grado de certeza en el futuro, pero que cuando yo firmo la minuta estoy comprando pues algo que no existe. Ahí tengo que tener un grado de diligencia mayor. Tengo que revisar también cómo hacer la transferencia de la propiedad, en qué momento voy a ser yo dueño y en qué momento me van a entregar la posesión. ¿Cómo funciona esto? Ya, de cara a la norma, de cara a la ley, la regla general es que una persona es dueña del inmueble que está comprando desde que firma ya su contrato de compra-venta. No importa que no hayas pagado ni un sol, no importa que la casa esté hipotecada, tú desde que el contrato se perfecciona ya eres dueño. ¿De que firmas la escritura pública o la minuta? La minuta, eso es muy interesante. Eso quiere decir, pues, por ejemplo, que si yo firmo mi minuta y no he pagado todavía ni siquiera el inicial, soy dueño, en principio sí, salvo que en tu contrato de compra-venta se haya pactado algo distinto. Y de hecho, que es lo usual, ¿no? Porque a ningún vendedor con todo eso de frente le conviene hacer dueño a su comprador si no le ha pagado nada. Entonces, usualmente lo que se va a hacer es amarrar esa transferencia de propiedad al cumplimiento de una condición, que usualmente va a hacer que pague el 100%, pues, ¿no? Muy importante saber cuándo se va a transferir la propiedad. Y también, así como es importante saber cómo se transfiere la propiedad, es importante también entender cuándo se va a hacer la entrega de la posesión. O sea, cuándo me van a entregar a mí las llaves y voy a poder ya habitar el inmueble. No, tengo que revisar todo esto de manera diligente y puntual para que al final pues no me venga con sorpresas. Entonces, un buen agente inmobiliario tiene que conocer de aspectos legales para no embarrarla.
por llamarlo. Claro que sí. Y además es muy importante, ¿por qué? Porque la gente, al actuar de intermediario ahí, tiene también una responsabilidad, un deber de diligencia. ¿No? Obviamente a la gente no se le puede pedir un extremo tal de diligencia como un abogado, porque no lo es, pero él, al hacer la intermediación de la operación inmobiliaria, pues tiene que estar en conocimiento, por ejemplo, si el inmueble está hipotecado, si tiene posesionarios, si hay por ahí una demanda. Eso tendría que saber, e incluso él va a responder legalmente, ¿no? En caso él omita decirle eso a las partes del contrato. Bien, bien. Y desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista, hemos hablado del punto de vista de la propiedad. ¿Cómo proteger al que vende o al que alquila contra personas de repente que tienen dinero mal habido o no se sabe quiénes son, quiénes están comprando? Es una muy buena pregunta. Sobre todo, ¿por qué? Porque el agente inmobiliario, no propiamente dicho, es registrado y habilitado en un registro, tiene un deber de informar a la UIF, ¿ya? A la Unidad de Inteligencia Financiera. Así como, por ejemplo, los bancos, las AFPs, las sociedades titulizadoras, las empresas de seguros tienen una obligación de reportar ciertos temas de lavado de activos a la UIF. Los agentes inmobiliarios también. Ya, y obviamente, pues, por la naturaleza del sector inmobiliario, es un sector que tiene un riesgo, pues, adicional, incrementado, de que por ahí pueda surgir una operación amarrada a lavado de activos. ¿Qué es el lavado de activos? Es esta forma mediante la cual se coge, pues, dinero que proviene de una fuente ilícita y mediante ciertas maniobras se intenta meter al sistema financiero o hacer difícil su ubicación o trazabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo yo protegerme yo como agente, por ejemplo, ¿no? De que la operación en la que estoy intermediando tenga dinero proveniente de una fuente ilícita? Ya, tengo yo como agente y también como vendedor que tener, pues, un filtro previo. No, como les comentaba hace un rato, es igual de importante saber qué estoy vendiendo, saber a quién le estoy vendiendo, con quién estoy contratando, ¿no? Tengo que revisar a mi contraparte. ¿Cómo podría hacer eso? ¿No? Por ejemplo, los agentes tienen que tener también un registro de sus prospectos, sus potenciales clientes, compradores, todas las personas. ¿Qué deberías hacer? Deberías pedirle ciertos datos fundamentales para poder, pues, hacer tu debida diligencia, ¿no? DNI, nombres completos, trabajo, ocupación, domicilio. Y con eso, pues, vas llenando cierta información que te va a permitir a ti buscar a esa persona en internet, ¿no? Hay listas internacionales que son plenamente gratuitas. Por ejemplo, Naciones Unidas, la Comunidad Europea, donde tú puedes revisar las personas que son investigadas o sentenciadas por terrorismo, lavado de activos o incluso países que son no cooperantes tributariamente, ¿no? Entonces tú con esa información puedes revisar a la persona y ver si por ahí está asociada a algo que huela sucio, ¿no? A lo que huela mal. Ese es tu primer filtro. ¿Qué también deberías hacer, ¿no? Deberías poner en tu contrato de compraventa y de intermediación algo que se llama una cláusula de lavado de activos, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Básicamente en esa cláusula tú vas a poner, ¿no?, que las partes declaran que el dinero tiene fuente legítima, ¿no? Y que ninguna de las partes, pues, está inmersa en un delito de lavado de activos, ni se encuentra siendo investigada, ni sentenciada, ni sus apoderados, intervinientes, trabajadores, etcétera, ¿no? Y que, caso contrario, surgiera, pues, investigada, fuera sentenciada, o incluso surgiera por ahí alguna noticia, la otra parte, que es la cumplidora, la que no ha incumplido, ¿no?, puede resolver el contrato. Si desea, también pueden indemnizarla y, sobre todo, vas a mantenerla indemne, ¿no? La otra parte no se va a ver perjudicada por la ocurrencia de este delito. Es decir, que es completamente inocente. No, así te blindas tú, incluso legalmente. ¿Y por qué? Porque el agente inmobiliario, como ya les comentaba, tiene la obligación de reportar a la UIF sobre cualquier indicio de lavado de activos. ¿Ya? Si tú no lo haces, y deberías saberlo, puedes tener una pena privativa de libertad de 4 años. O sea, un agente inmobiliario que no conoce y hay dinero mal habido metido en la transacción puede ir 4 años preso. Es correcto. Es por eso que es una obligación bien pesada y bien fuerte, ¿no?, el hecho de tener un sistema PLAFT, que es un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Los agentes inmobiliarios tienen esta obligación, o sea, de un modo tal que ellos tienen que tener un manual incluso de prevención de lavado de activos, ¿no? Y apenas detecten un indicio de una operación sospechosa, tienen que reportarla a la UIF. El agente debería tener un proceso bien establecido para decir, bajo estos parámetros, por ejemplo, de conducta, ubicación geográfica, niveles de ingresos, etc., esto de acá es una operación completamente normal de acuerdo al perfil de mi cliente.
No, por ejemplo, tengo un cliente que cada año a mí me contacta porque hace flipping, ¿no? Compra una propiedad barato y la vende caro. Entonces al año, pues, compra 3 propiedades, vende 4, es usual, ¿no? Pero de la nada veo que él está comprando, pues, 20 propiedades, ¿no? Entonces, yo le pregunto, oye, ¿por qué ahora tu volumen de transacciones ha aumentado, ¿no? Y no tiene cómo rendir esa discrepancia, ¿no? No tiene cómo sustentarla. Entonces ahí ya me llama la atención. ¿Qué tendría que hacer yo? Tendría que pasarle la voz, avisarle a la UIF, decirle, oye, por si acaso acá he detectado yo el indicio de una operación sospechosa. Voy a llenar un formulario especial y voy a mandarlo por la plataforma de la UIF a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ellos finalmente, pues con sus profesionales, van a revisar de acuerdo a sus parámetros si efectivamente ahí hay un delito o no. Y ya consideran si es necesario comunicarlo al Ministerio Público o si no. Pero yo ahí ya cumplí mi deber y ya estoy sano y salvo de cualquier, pues, sentencia, investigación penal, ¿no? Y responsabilidad.